Bienvenidos a una calcio previa muy especial. Como podéis haber visto hasta ahora en el canal, estamos aquí con Carlos Escudero y ahora con Pau Comas para hacer una calcio previa diferente. ¿Por qué? Porque si habéis estado atentos, hemos subido hasta la Fiorentina y nos hemos saltado el Milan. Íbamos clasificación por clasificación, pero queríamos dejar un poco los 6 equipos que tenían más por disputarse para iniciar un mini debate, una mini reflexión de todo lo que pueden aportar a la Serie A esta temporada 25-26. Vamos a hablar de entrenadores, vamos a hablar un poco de quién es el elemento diferencial de cada uno y vamos a hablar también un poco de las conclusiones que nos podemos llevar de este inicio de temporada hacia el resto de la temporada, entiéndaseme. Entonces, lo primero que os pregunto, gente, ¿cómo os veis en una mañana de sábado bien temprana que os he obligado a estar aquí? Y estoy muy bien, Iván. Encima te agradezco que el Milan entre en este top 6 porque vaya, si la Lazio no ha entrado, el Milan tampoco merecería entrar. Claro. Pero vamos a tirar un poco de peso, de historia y lo vamos a meter ahí. A ver si mi Milan hace algo esta temporada. Pero sí, sí, tengo ganas de explayarme con muchos equipos, pero sobre todo para que hagamos un análisis general de lo que puede pasar a final de temporada, porque este año yo creo que las plazas Champions van a estar muy disputadas. Tenemos una Sí. Roma que viene muy bien, una Juventus que vuelve a estar fuerte, o eso parece, una Atalanta que ya no lo está tanto, entonces a lo mejor no lo tenemos tan complicado, o a lo mejor sí. Vamos a ver cómo se desencadena este vídeo, Iván. Yo suelo comentar que Pau ha hecho una referencia antes de empezar. No, no está la Cremonese por rendimiento, que lo acaba de decir Carlos. Quizá tendríamos que hablar de la Cremonese como uno de los Ojo no mejores acabe equipos. ahí. Ojo no acabe ahí la temporada de la Ojo, Cremonese. ojo, cuidado. Infiltrado. Ojo, cuidado que algún puesto de Europa League, tal como si mantiene el nivel, seguro, Cuidado, si mantienen el Tal como nivel. habló Bardi, ojo el Scudetto, ¿eh? El caso. Vamos a empezar un poco así para que no se haga este vídeo de... La idea es que no hagamos vídeos de 1 hora y media, ¿vale? Que no sea un martes de Estaría Keita, muy bien. que es una cosa que últimamente nos está costando, el no alargar. El caso, vamos a empezar un poco por entender el baile de entrenadores en la Serie A, porque es algo que en Italia, todos aquí en este vídeo y todos vosotros que nos veis, sabéis que cada año el top 7, el top 6 cambia de entrenadores constantemente y vamos a ir sacando, analizando un poco la opinión que tenemos de cada uno y un poco entendiendo y analizando quién es cada nuevo entrenador. Yo voy a empezar por el que me parece a mí el más débil y vamos a ir un poco en escalada, si os parece. De hecho, lo vamos a enlazar directamente. Juric al Atalanta, Gasperini a la Roma, siendo para mí el cambio de Gasperini a la Roma uno de los mejores cambios que se han hecho en la Serie A en los últimos fácilmente 10 años desde que está el Atalanta, y el de Juric una creencia un poco vacía en que justo el discípulo de Gasperini, que no tiene los mismos resultados que Gasperini, puede ser ese relevo al nivel del maestro. O sea, yo considero que el salto de Iván Juric al Atalanta es demasiado grande. Sí, yo A mí ya también. no me convencía, bueno, ya hablamos, no hablaremos ni de época Torino, es que es un entrenador que ya no me convence de por sí. En cambio veo a la Roma que ha fichado al que le va a llevar a Champions League y no estamos hablando de un jugador, es que Gasperini, un proyecto con la Roma, viéndose que Atalanta ya era un proyecto de Champions League y lo llevaba haciendo los últimos años, pero sabemos que Roma es otra cosa, es otra idiosincrasia. Es uno de los equipos de Italia. Entonces yo creo que Gasperini, su llegada a la Roma, que va a potenciar el equipo y quiere volver a ser esa Roma, pues que te encontrabas en Champions League durante toda la década del 2010. Entonces, obviamente sabemos quién sale ganando con esto. Y yo, Iván Juric Sí. en Atalanta, si te digo la verdad, luego hablaremos más profundamente o si quieres lo comentamos ya, pero es que yo creo que no acaba la temporada en el equipo. Sí, y también el inicio de liga lo demuestra un poco, ¿no? Ya está, se van viendo los tiros por dónde van y Zurich ha empatado 2 partidos que tendría que ser un 6 de 6 si quieres aspirar a Champions. Totalmente. Sobre todo por el inicio de temporada. Me gusta eso que comentas porque luego entraremos más en vereda de esto, de dónde nos vemos a cada uno. Pero el inicio de temporada del Atalanta, de los seis que estamos comentando en este vídeo, seguramente sea el más fácil y el más decepcionante. Entonces, para mí, lo que sea, Juric, coincido con Carlos, creo que no acabó la temporada, la verdad, vamos adelantando eso. Y en tema de Gasperini, para mí se lleva. Es que por lo que es planificación, por lo que tú quieres hacer con Gasperini en la Roma, cuidado la Roma en los próximos años. Ya sabemos que el técnico trabaja muy a largo plazo, 10 años en la Atalanta, 9 años en la Atalanta, perdón, no son en vano. Y yo creo que la Roma puede tener la oportunidad de volver a verse muy, muy arriba, Cuidado. Hay ganas de ver eso, Iván. Bueno, pues sin más
preámbulo, vamos a pasar un poco también. Vamos a hablar ahora de un melón muy grande, y aquí Carlos Escudero va a tener mucho que decir. Maximiliano Allegri vuelve a la Serie A, vuelve a los banquillos. Entrenador muy conservador, todo lo contrario a lo que era Paulo Fonseca en su momento cuando ficha el año pasado como entrenador principal del Milan. Y que no, yo voy a esperar la opinión de Carlos, precisamente. A ver, vuelve después de una década al Milan. Recordar que antes del Scudetto de Pioli, quien ganó el Scudetto con el Milan fue Massimiliano Allegri, con ese Ibrahimovic, no sé si os acordáis. Es un entrenador, obviamente, que ya tiene un currículum en Italia, un currículum en Serie A. Entonces, el Milan lo que necesitaba es algo hecho y derecho, un entrenador que realmente llegue y te dé un impacto directo. ¿Qué pasa? Que también Massimiliano Allegri pues es muy fiel a una forma de jugar. Recordar eso es un ocerismo de la Juventus, de ganar por la mínima, un poquito más defensivos, un equipo más Un poquito. defensivo lo que espera del Milan. ¿Y qué le pasa? El Milan yo no sé si tiene los jugadores esenciales para corresponder a esa idea de juego de Massimiliano Allegri, que algo parecido comentábamos con la Fiorentina, obviamente guardando las distancias, pero que no considero que Allegri tenga, por ejemplo, una defensa, unos centrales para poder jugar su juego bien, y eso lo hablamos Iván y yo también Sí, sí, sí. en el martes de Keita Balde y lo vamos a Sí, seguir sí, sí. hablando. Entonces, me da miedo que Massimiliano Allegri no se adapte a los jugadores. Es decir, que quiera y fuerce adaptar los jugadores a su forma de jugar y eso provoque que no veamos el mejor nivel de muchos jugadores. Véase Richie jugando de interior, ¿me entiendes? Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, a mí me da mucho miedo eso. Quiero ver también las últimas llegadas que tal van. Vamos a ver en Kunku qué papel juega. Entonces, yo creo que son dos jornadas. El partido contra la Cremonese es horroroso. Algo mejor el segundo partido contra el Leche, pero nada, nada del otro mundo. Entonces, vamos a dejar qué tal va esto, qué tal ya se confecciona la plantilla, pero claro, si le sumas que un Leao que está lesionado y no sabes cuándo va a volver, Ardon Yashari, que era tu fichaje estrella de verano, yo creo que mejor que Cucu, yo creo que Yashari era un fichaje estrella, el que más ilusión podía tener, Sí, y sí. son 2 meses, 3 meses que puede estar fuera. Entonces, no ayuda, no ayuda a tener una mentalidad positiva cara Créditos a este al Milan. Bebote Jiménez, por eso, ¿eh? Claro, tenemos al Bebote Jiménez, que yo sigo confiando. Sí que es cierto que ya es de fe, ya, porque claro, tú fichas a un delantero que lleva 20 goles en la liga holandesa, esperas que al menos te meta 5 o 6 antes de acabar la temporada. Entonces, me refiero a la temporada pasada, es decir, no Sí, va a sí, meter sí. 20 goles en 6 meses. Pero claro, esperas mucho más. Entonces, yo creo que el Milan va a estar, está acumulando fichajes fallidos, y son muchos años. Entonces, yo creo que en algún momento esto se va a acabar. Y quién sabe si se hace justicia poética y es Bueno. Massimiliano Allegri quien es el protagonista de este film. Hay que darle un poco de tiempo a Allegri para que acabe de Sí, confeccionarlo. Exacto. Entonces ya podremos opinar mejor. Yo creo que si consigue hacer una buena defensa ahí con Leao recuperado arriba, un poco puede volver a ese unocerismo, ¿no? es que yo voy a lo que dice Carlos. Sí que es verdad que no tiene esa defensa en un esquema que siempre ha caracterizado a Allegri por el 4-3-3, incluso a veces por el 3-4-3, pero normalmente 4-3-3, ¿vale? No está jugando exactamente con ese sistema, de hecho le está costando bastante implementarlo. Y luego yo creo que la base de que dice Carlos es la defensa. O sea, no tiene una defensa importante, no tiene una defensa jerárquica. De hecho, tiene una defensa que dentro del área concede muchísimo. De no sé cuánto, pero debe ser de las defensas de la liga que más concede. Lo cual es preocupante. Tácticamente se mueve en esas directrices. Lo que dices de lo que se comenta, porque es verdad, en Kunku, Yashari, Richie son grandísimos fichajes, pero es que en rueda de prensa van 3 ruedas de prensa, coño, que las cubro yo, que lo primero que comenta Allegri siempre que le preguntan por el mercado es que él no trabaja en sintonía con la directiva. Lo hemos comentado creo que en el martes de Keita Balde. Eso es bastante peligroso, porque realmente cuando le preguntaron después, cuando llegó en Kunku, la respuesta fue no sé dónde ponerlo. Entonces, hay una falta de colaboración que digo que a lo mejor es más el problema incluso del mercado que el propio Allegri, porque Allegri ahora tiene a Rabiot, que yo creo que es una petición más que expresa de él, y tiene todo el sentido del mundo que lo sea, pero a ver cómo acaba este Milan. Las 2 primeras jornadas no me convencen, estoy de acuerdo, y el tiempo también es importante, lo que es lo que dice Pau. Allegri siempre ha hecho mejores segundas vueltas que primeras, ojo, ¿eh? Entonces, nada. Otro melón importante por abrir, y vamos acercándonos hacia arriba. Igor Tudor.
que creo que es la grata sorpresa de este inicio de temporada. Qué bien y qué bonito es volver a ver una Juventus que tiene una identidad y una idea de juego bastante clara, ¿eh? Y hace poco Iván hizo un artículo sobre esto, sobre Igor Tudor. La temporada con Thiago Motta el año pasado fue muy mala, eso lo sabemos. Entonces la llegada de Igor Tudor, con que mejorara un poco la plantilla, ya iba a generar sonrisas en la afición bianconera. Pero claro, nosotros acabamos la temporada con la Juventus, que algo mejor estaba jugando, pero recordemos que se mete a Champions en los últimos 10 minutos en el partido contra el Venezia y tampoco nos convencía la Juve una barbaridad. Entonces era un poco una incógnita si Igor Tudor iba a ser el director de orquesta esta temporada. Pero claro, viendo este verano que lo que se ha fichado, que tampoco ha sido una barbaridad, será de los equipos que menos ha fichado de No, la liga. Y a lo mejor te digo que es el que menos ha fichado de la liga, me puedo atrever fichó a más decirlo, arriba, de hecho. Fichó más arriba que quitando abajo, por ejemplo. quitando la Lazio, obviamente. Entonces, viendo los jugadores que ha fichado, que son necesarios, es decir, que son jugadores que la temporada pasada la Juventus pues se necesitaban, yo creo que se ha fichado bien y encima la idea de Igor Tudor se ha visto plasmada estas dos primeras jornadas. Entonces, Sí. la confianza yo creo que ahora mismo es plena en él. Sí, la confianza es total y encima lo bueno es que, aparte esa buena defensa que está consiguiendo, que también es clave Bremer, que al final Bremer no lo Ahí, tenías el año pasado y ahora ahí, pues ahí. sube muchísimo y se está notando, también están jugando bastante bien y están sacando rendimiento individual como de Kenan Yildiz que están dando muchísimo al equipo. Yo me quedo con, sobre todo, creo que la temporada del año pasado hubiese sido distinta con un Gleison Bremer a buen nivel, ¿eh? Cuidado. Porque si Es lo que este le es el falta al Gleison. Milan, por ejemplo. Es que tal cual. De hecho, diría que un intercambio al Milan arreglaría muchísimos problemas del Milan y provocaría muchísimos problemas en la Juventus, digamos, ¿no? Pero Bremer el año pasado se pasa lesionado toda la temporada por una rotura de cruzado y es muy importante esto que comentas. Nosotros hicimos un vídeo, por cierto, vamos a tirarnos un poco de crédito, confiando en Igor Tudor antes siquiera del Mundial de Clubs o en pleno Mundial de Clubs, no recuerdo. Pero cuando acababa de perder contra el Manchester City, creo que 4-2 o algo así era. Sí, sí, 5-0 le clavó el City. Ah, no metió siquiera goles. Bueno, efecto Mandela. Pensé que había habido algún gol. No pasa nada. Eh, pero bueno, todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora. El rendimiento de Igor Tudor, nosotros confiamos en él. Rendimiento es bastante espectacular, muy adaptativo a todos los rivales, que le presentan dos equipos como Genoa y Parma. como Parma, que son muy distintos, que uno presiona mucho más hacia arriba y otro presiona mucho más hacia la zona media. Y en todos los casos, la Juventus prefiere el primer caso, ojo, que no le cierres el medio campo. A partir de ahí, la capacidad para el segundo tiempo de hecho en Genoa es espectacular, se adapta de maravilla. Y yo creo que hay un entrenador muy, muy bueno en Igor Tudor, a falta de que tenga una plantilla un poquito más compensada. Creo que lo arregla un poco con los Zegrova, con los Openda y con los Jonathan David, que faltaba mucha carne ahí sin saber qué pasaba con Blajovic. Me sigue pareciendo que Bremer no va a poder sostener toda la temporada una defensa. Gatti no me parece suficiente, Kalulu no me parece suficiente. Bueno, hay cosas que apañar, pero es un entrenador que por lo menos saca el 110% de cada jugador. Entonces, por cerrar Juventus, vamos a pasar directamente a uno de los, para mí, contendientes al título, que no lo está siendo, pero siempre y por las últimas temporadas tenemos que hablar de él, que ha cambiado de entrenador después de 4 años y medio, Cristian Chivu en el Inter de Milán. ¿Opiniones de los primeros dos partidos? Claro, Sin, pero vamos sin a Mario poner, Lozano, sin Mario Lozano de por medio, creando un huracán de claro, rabia. vamos a dar un contexto que no lo puedo llamar igual al de Iván Juric en Atalanta, pero claro, porque al menos Cristian Chivu nos enseñó cosas muy buenas en Parma la Sí. temporada pasada. Vimos cosas muy buenas y vimos que estaba preparado para una subida de nivel. Ya te digo, véase Genoa, véase Udinese. Claro, Inter. A mí me quedó muy grande. Es decir, tú ten en cuenta que, por ejemplo, Inter también estaba queriendo fichar a entrenadores como Fábregas, que para mí está un poco superior a Chivu. Más que nada por. Fíjate, a mí no me parece tan grande el salto, pero me parece que la plantilla y la idea que tiene le pasa un poco como el Egri a la inversa. Tiene la plantilla, no tiene la idea. Claro, lo vimos también con fichajes a principio de temporada, como o al principio de pretemporada, perdón, como el de Luis Enrique, cosas que no entendíamos cómo podía confeccionar el Inter, es decir, fichar un extremo cuando juegas con carrileros, es decir, Sí. no vas a poner a Leao de carrilero izquierdo, ¿me entiendes? Para poner un poquito el ejemplo con el Milan, no sé,
también te digo, creo que va a ser más fructífero que lo de Iván Juric en Atalanta. Yo creo que Cristian Chibu puede acabar la temporada en el Inter, pero sí que es cierto que en estos dos primeros partidos, un partido contra el Torino tremendo, pero claro, era el Torino, que es un equipo que también está, que no se encuentra. Entonces el Inter lo que tiene son buenos efectivos y eso lo va a tener siempre, en no haber ninguna duda. Pero claro, en un partido contra Udinese que se te puede complicar más, que desde el otro banquillo te han planteado un partido que a lo mejor no te esperabas, o te lo podías esperar, pero tú no has sabido gestionarlo Ahí, dentro del ahí. partido, que es lo que pides de un entrenador, al El menos de que tiene al Udinese, Inter sobre de todo. Milán. Claro, tú lo que necesitas es que irte a la media parte y decir, ¿qué jugadores tengo? ¿Cómo planteo yo este partido para ganar? Y al fin y al cabo, Udinese acaba haciendo contigo lo que él quiere. Entonces, espero más de un entrenador de Inter de Milán que no se deje sucumbir ante un Udinese. Sí, y lo que está claro también es que al final si Chibu va a durar más en el banquillo, un poco mi opinión, más que Juric, es porque tiene Sí, mucho mejor equipo. O sea, al final tú puedes hacer las cosas mal o medio mal, pero si tienes a Thuram, tienes a Lautaro, tienes a el equipo que tiene el Inter, pues puedes ir ganando, como por ejemplo con el Torino, que le metes 5 sin hacer claro. prácticamente un gran esfuerzo, ¿no? Y eso Es que también yo, es clave. sí, acaba si quieres, pero No, no no, ya acaba. está, voy a decir esto. Yo realmente lo que os preguntaba, sobre todo opiniones rápidas, es porque el Torino en la primera jornada no compite. Podíamos hacer la previa del Torino, de hecho, ya fuimos suficientemente pesimistas como para hablar ahora de ellos, pero no compite, un 5-0 que yo creo que es que de verdad cualquier equipo de... No cualquiera, pero yo creo que los 10 primeros de serie A que empiecen la temporada contra este Torino se hubiesen llevado un 4-0, un 3-0 a favor. O sea, ese partido fue demencial. Me parece que ninguno en el Torino quería defender, la verdad. Y luego el tema del Udinese, que es el partido que yo creo que más sangre hace. Carlos tiene razón, Udinese gestiona el partido a su manera. No tiene un plan espectacular Costas Runjaic desde el banquillo. De hecho, el plan a partir del 2-1, que yo el 2-1 se lo encuentra en una transición que falla el Inter en la gestión de espacios. El gol de Artur, que es una maravilla de gol, Arturata, pero el segundo tiempo es un espectáculo de Solet por un lado y de Christensen por otro, y un bloque bajo que donde antes Simone Inzaghi sabía entrar por las bandas, Cristian Chibu intenta entrar por dentro sin mucho éxito, con los perfiles, porque es lo que dice Pau, vas a acabar generando cosas porque tienes un Lautaro Martínez, porque tienes un Canaloglu, tienes un Varela, tienes un Susic, pero nunca acabas de concretar lo suficiente como para que la frustración no te lleve a que partidos buenos de un defensa contrario te eliminen la posibilidad de ganar. Porque claro, juegas en Serie A, la liga más defensiva, o sea, más defensiva no, pero que mejor defiende de todas las cinco. En el momento que alguien ponga un bloque bajo, el reto es bastante grande. Por eso Simón Inzaghi contragolpeaba y por eso pocos entrenadores juegan a tener el bloque tan alto. Y eso se verá en Entonces, Champions también, donde está el y en equipo. Champions precisamente se ve también Mm. ese tipo de cosas, que a lo mejor, fíjate que yo creo que Chivo en Champions a lo mejor tiene un poco más de brillo. Precisamente pues te comento, se defiende un poco peor en Europa que en Italia, para mí, en algunos casos, Sí. y puede tener un poco más de mano. ¿Qué pasa? Que yo creo Yo, que no está encontrando el cómo activar esos espacios. Y eso es un problema que en equipo grande te puede pesar. Y es lo que hace que el salto que dice Carlos se quede un poquito alto de momento. yo creo que este vídeo se va a subir obviamente después de esta jornada, pero yo Sí. creo que una buena prueba de fuego es el partido contra la Juventus este fin de semana. Una prueba de fuego tanto como para la Juventus como para el Inter. Yo, pues justo yo creo que los partidos de tú a tú, donde tú tengas la posibilidad de que el rival quiera jugar también al fútbol, es donde creo que Chibu más se puede ver mejor. Ahora, si vas a ganar puntos contra una Juventus, pero lo vas a perder contra el Udinese en casa, Claro, hay un la liga no punto. la ganas de esa forma. Claro. El Venecia también Eh, sacaba puntos a todos los grandes la temporada pasada, no sé eh, si que recordáis. es otro Entonces, punto, que es otro punto que podíamos también decir que, bueno, Udinese es especialista en tocar los cojones a todo el mundo, ¿no? siempre. Pero bueno, eso ha sido nuestro análisis de Christian Chiu. Y ahora vamos a uno que sí que ha continuado en el banquillo, que ahora que me doy cuenta, todos han cambiado menos este, que es Antonio Conte. No tengo yo muchas palabras que decir de Antonio Conte, la verdad. Me parece que todo el mundo conoce a Antonio Conte y su forma de trabajar. Tiene una plantilla que para mí es la mejor de Italia, con amplia diferencia. Quizá la del Inter rivaliza un poco por alguna posición, pero para mí la plantilla del Napoli es la mejor con larga diferencia. Y un técnico que para mí es el mejor de Italia y el mejor de los últimos 15 años en Italia. Totalmente. Y lo que ha conseguido con diferentes equipos también lo avala. Sí.
Antonio Conte, habían semanas un poquito dubitativas en verano de que si se podía ir del equipo. Ya sabéis que Antonio Conte, si le apetece un día levantarse y me voy, se va. Sí, Y es una siempre lo cosa ha dicho que... abiertamente, es bianconero, Antonio Conte es de la Juventus, entonces también se podía comentar que Igor Tudor no continuara, que Antonio Conte Ahí. acabara en la Juventus, incluso también se habló del Milan, pero se queda en Napoli y yo creo que es un Se proyecto. habló del Milan muy hipotéticamente, ¿eh? O sea, yo Sí, creo que no era una opción en ningún momento. a lo mejor era una opción para el Milan, pero para Antonio Conte tal vez no lo era Claro, tanto. claro. Claro. Entonces, no, un poco más que decir, es que quiere volver a ganar el Scudetto con el Napoli, ya ser el quinto, y quiere certificar ya la nueva era dorada del Napoli, con perdón de Diego Armando Maradona, porque ya serían 3 Scudettos en 5 años. Superior. Entonces, Sí, pero este año tiene dos handicaps, que yo veo. Uno, la la lesión de Champions. Lukaku y lo otro es jugar Europa. Entonces no sé cómo lo va a llevar también, porque al final te puede pesar un poco, ¿eh? Claro, puede pesar, Mm, puede pesar. sí. Pero es La que si cosa es que Lukaku... falta un competidor directo igual para el Scudetto. O sea, yo al candidato que lo veo más por luchar con Conte es la Juve. Y yo, Imagínate. yo igual. Yo también. No, bueno, basado en las tres primeras jornadas que siempre decimos que es pretemporada, ¿eh? Pero, o sea, es una Obviamente, claro, claro, semi-pretemporada. obviamente. Y el Inter siempre es el candidato, al menos es durante estos años y siempre va a seguir siéndolo, pero ahora mismo es la Juventus la que vemos Sí, así que más le puede competir. estoy de Acabas de acuerdo. decir que las dos victorias de la Cremonese son pretemporada. No he dicho nada, me callo y retiro todo lo Ah, que he no. dicho. Soy un idiota, no conozco nada de este deporte. ¿Qué iba a decir aparte de eso? Eso, me parece que el Napoli, que el problema más grande del Napoli es estos dos primeros meses, creo que son 2 meses, sin Romelu Lukaku. Estoy de acuerdo con lo que dice Pau. Para mí es un jugador muy, muy clave. Pero lo que sí es positivo es que ha sabido encajar a De Bruyne. Me parece que De Bruyne está muy instaurado ya en el sistema y eso irá increciendo y llegará seguramente un mes en diciembre que será espectacular. Perdonad que fue una noche complicada al frío. Pero bueno, vamos a dar por terminado el baile de entrenadores, salvo uno, que no es un baile, que es el de siempre, pero que por volatilidad podemos entenderlo así. Y para mí el orden claro es el que hemos comentado. A partir de ahí vamos a ir bajando poco a poco. Ahora os voy a preguntar poco a poco, ¿quién es para vosotros el emblema de cada equipo? Porque así como en los anteriores calcio previas hacíamos un 11. Aquí la verdad no creemos que tenga mucho sentido porque la plantilla del Inter, no vamos a hablar de Lautaro Martínez, de Bastoni y Varela, más de lo que ya hemos hablado de todo lo que lleva este canal abierto. Entonces, yo voy a preguntaros uno por uno vuestra estrella de cada equipo y si queréis hacemos un mini debate de por qué. En la Atalanta, y yo me posiciono abiertamente de que, para mí, de que Telar, que lo quiero mucho y me parece un jugador espectacular, solo juega en determinados contextos. Escamaca solo juega en determinados contextos. Para mí, la estrella de Atalanta este año tiene que ser Mario Pasalic. Porque Ederson no cuenta, que es algo que me sorprende. Ederson no está contando. O sea, jugó de suplente el primer partido y no jugó el segundo. Me quedo con Mario Pasalic. Y es muy mala noticia. Es que Ademola Lookman sigue en el equipo, tío. Sí, a expensas de que se quiera recuperar. Es que si Buah, se recupera, por muy mal que esté la situación, Ademola Lookman es el único que puede tirar del carro ahora mismo, porque yo no veo a Kristovic ya metiéndote un gol por jornada ya de ya. Creo que va a tener a lo mejor un partido, ojalá que sí, ¿eh? Ojalá Kristovic ya venga bueno, ya con esa mentalidad leche de chutar, chutar, chutar. Y si es así, Bueno, yo creo que lleva una Kristovic asistencia ya, ¿eh? realmente Cuidado. yo creo que si sale bien, va a ser el emblema de esta temporada. Vale, hostia, sí, no, no estoy de me la acuerdo. esperaba, la Kristovic. de Pasalic, pero no está mal Ostras. tirada, ¿eh? Ostras, porque No está mal tirada. las primeras dos jornadas de Mario Pasalic son espectaculares, Sí, pero es sí, que sí. también quizá es el único jugador del Atalanta que hace dos Claro, jornadas espectaculares. Me Mm. refiero, la defensa, Gien está en las nubes. Carnesecchi no voy a ponerlo porque me parece muy triste que un top 6 tengamos que hablar del portero y sobre todo un chaval de 23 años, claro. que en el fondo va a fallar. Es un muy buen portero, pero va a fallar. Kristovic me mola. La idea de Kristovic me Sí. parece muy interesante. No lo he puesto porque me parecía una responsabilidad muy grande. Pero quizá no nos movamos ahí. Yo igual me muevo entre Mario Pasa y Kristovic. Y Pau no sé entre qué se mueve. A mí me gusta Kristovic y Pasalic, ¿eh? Encima acaban igual los nombres. Ponemos Es una dos. dupla. Ponemos dos en este caso.
Lo digo porque Scamacca está lesionado, ¿eh? Más que nada. O sea, y el físico de Scamacca parece que no acompaña y no vuelve a acompañar. Pues el peso cae en Kristovich arriba. Que ya lleva una Es lo que hay. asistencia, ojo, cuidado, ¿eh? Exacto, y el que mete los goles realmente siempre es el que sale en portada. Y Atalanta necesita esa portada como nadie ahora mismo. De hecho, es que es el ejemplo perfecto de que sin Lukman lo va a necesitar más que nada. Bueno, pues venga, nos movemos hacia el montenegrino Nikola Kristovic. Lo cual significa mucho, porque acaba de llegar del Lecce por 22 millones. Imaginaos. La situación del Atalanta se refleja en esta Es elección, bueno. ¿eh? Entonces, vamos a pasar ahora a... Dije antes Roma. Roma, vale. Vamos a la Roma. Vuestra estrella de la Roma. Y luego ya la remato yo. Paulo Bruno Dybala. Y Vale. siempre va a serlo para mí. Pau. Sí, es indudable. O es Vilar. ¿Se A puede mí me decir gusta mucho es entrenador? Vilar. También, ¿no? A ti te Has dejamos, creado Edu. tú las Vale, pues normas, tú. ya, se la pongo yo, ¿qué coño? Eh, esto es una dictadura. Yo voy a poner a Gasperini. Me parece que es la estrella. Yo, un equipo con Gasperini. El Atalanta lo he pensado también, ¿eh? Un equipo de Gasperini, la estrella va a ser Gasperini. Para mí. Porque va a potenciar a todos los jugadores. Va a hacer un Iván Efectivamente. Ferguson de 10 Sí. goles, va a volver el mejor Dobbik, o al menos pensamos que van a volver las mejores versiones de todos los jugadores. Ferguson va a ser delantero top. Pues me gusta. Pues la primera jornada me gustó mucho, la segunda me dejó un poco Y más frío, pero cuidado. con Irlanda del Norte no, jugó bastante bien, con Irlanda, perdón, la República de Irlanda del Norte ya jugó bastante bien. O sea que, a ver si se sigue manteniendo esa visión sobre Ferguson y que la competitividad con Vlahovic, perdón, con Artem Dovbyk, pues sea buena y que los dos quieran meter goles y que esa competitividad provoque que la Roma quiera estar arriba. Vale, Entonces, entonces, Gasperini, ¿no? yo digo Gasperini. Vosotros si queréis decir Dybala, por mayoría gana Sí, Dybala, ¿eh? Me da igual. decimos Dybala más que nada porque yo creo que tú cuando te enfrentas a un equipo, tú tienes que decirle a tu plantilla a qué jugador necesitas marcarle más y al que tienes que cogerle miedo. Y yo creo que es indudable que es Dybala. Incluso, Sí, eso, eso, y a ver eso si le estoy de acuerdo. respetan las lesiones y que sea titular todos los partidos, pero veremos que durante la temporada Matías Soler va a coger ese rol muchas veces. Manu Ahí. Koné para mí está muy infravalorado en la Roma también. No se Manu habla, Koné. Manu Koné con Gasperini va a volar de una por eso manera. te digo, yo creo que se va a convertir en uno de los mejores centrocampistas de la liga Manu Koné esta temporada y no tengo O del nada, mundo. es que no tengo dudas, de verdad. El mundo. Vale, pues venga, por mayoría dejamos a Dybala. Yo iría poniendo por detrás ahí, por el tema físico, a un Matías Soler que cuidadín, que yo creo que cada día es un poquito mejor. Pero dejamos a Paulo Bruno Dybala en la elección de la estrella. ¿Qué tocaba ahora? Milan. Buah, aquí es muy controversial. Aquí hay uno que en teoría debería ser, que no sé vosotros qué opináis. Es que creo que vamos a hablar un poco lo que te acabo de decir de la Roma. Obviamente, por lo que hemos visto ahora y lo que va a ser toda la temporada, se le tiene que coger miedo a un jugador como Modric, que tiene 40 años, pero es que para mí estaba siendo el mejor del Milan hasta ahora. Pero es que realmente, al que no le puedes dejar ni tocar un balón, siempre va a seguir siendo Rafa Leao, esté bien o esté mal. Es decir, yo creo que el que le vas a tener mucho más miedo y el que realmente te va a generar un cambio en el partido, y lo ha hecho incluso jugando mal, ha salido en media segunda parte la temporada pasada muchas veces y te ha cambiado el partido, es que yo creo que el game changer del Milan es Rafa Leao, estando mal. Mm, Sí, pero es que al fin. Yo creo que Modric va a ser muy clave, ¿eh? Pero Y muy Pulisic clave. también, ¿eh? Hay que mencionar a Pulisic, que el pobre siempre Siempre tiene hace que ser doble el que saca la dígito y mierda de nunca se todos le lados. menciona. Claro, siempre saca la mira de todos lados, pero porque sabemos lo que es Rafa Leao y lo que ha sido en su mejor nivel. Entonces es Sí, lo que más. pero a Pulisic ya le va bien, ¿eh? Estar ahí como del tapado, porque al final no Sí, tiene la presión que tiene es Leao cierto, ¿eh? y el tío ya como de un poco de segundón, pero es el que rinde más al final, o sea, Y en sí, en cuanto a... cuanto a rendimiento, siempre va a ser Pulisic el Pero que, que el igual, que se si salva. metes a Pulisic en el foco, desaparecen los... Igual se empana y deja de Claro, rendir. Es que el problema de Pulisic siempre fue cuando fue primera espada. En el Chelsea, claro. cuando le dieron la responsabilidad de titular, fue mal. En el Milan, cuando llegó, ya tenía a Leao por una banda y es espectacular. Y yo creo que el rol de segunda espada a Pulisic le va Sí, muy bien, ¿eh? Y yo creo que él está muy contento con ese rol. Tema aparte, Pau, no sé qué elige. Yo es que lo que he visto de Luka Modric, sobre todo porque yo no confío en la regularidad de Leao. Yo Cierto que te puede Modric. cambiar un partido, cierto que en un mal momento es mejor que toda la serie junto. Digamos que es un jugador capaz de en un mal día hacerse 5 regates por banda y generar una asistencia a un gol que cambie el partido.
Dicho esto, al que le llegan los balones es a Modric, el que hace llegar los balones a Leao es Luka Modric. Para mí, el croata, y es muy mala noticia también que con 40 años, 39 que tiene, sea tu mejor jugador, para mí es Luka Modric. O Yo sea, también. Yo Es que, Modric. es que parto yo de la idea que tú dices, lo veo lógico, pero es que el que hace que le lleguen esos balones es no va a ser Modric. ni Fofana, no va a ser Loftus-Cheek. Richie no es de la partida, por lo que parece, que es una pena, pero no es de la partida, y es lo que tú dijiste antes, es interior. Y Yashari tiene 3 meses para pensar en cómo recuperar la rodilla. Entonces, para mí, Modric va a tener mínimo 3 meses de los 8 de competición, 9 de competición, que mínimo va a ser el más importante o el vital, para que Leao llegue a algo. Sí, sí, Es es que ya el te lo he nuevo dicho, Tijani. te lo compro. Si es que si no es Leao por lo que te he dicho, para mí es Modric. Pues dejamos a Luka Modric y yo con mucho gusto, porque esa camiseta seguramente también caiga. Tengo una encargada de un jugador muy especial del Napoli del año pasado. Scat, Eh, scat. ese, va por ahí. Siguiente, Juventus de Turín. Aquí yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Sí, que Turkish Turkish. Yildiz, Pues Yildiz. yo os digo a Bremer, ¿eh? Ostras, Me da igual, melón, ¿eh? melón por abrir. Al final el Melón. que cambia el equipo es Bremer, ¿eh? Yildiz ya estaba. Yo he No, sido central, yo he sido pero central toda la vida, ¿eh? Y me encanta que se le dé reconocimiento a los centrales, pero es que Yo yo creo que también soy aquí, central. justo en nada, este contexto, es Yildiz. Es Ah, que la tiene temporada que pasada. ser Yildiz, pero tenía que mencionar a Bremer. Nah, ya, a ver, estoy de acuerdo, ¿eh? Cuidado, estoy de acuerdo. Pero lo de Gili, lo que hemos visto Yildiz. Carlos y yo el año pasado en media vuelta, y bueno, y anteriormente, pero lo que hemos narrado aquí en la anterior segunda vuelta de la temporada de la Juventus era la única flor en el desierto. Y este año, cuando la cosa acompaña, vamos. Sí. El jugador que realmente es el que está capacitado para que la Juventus pueda competir este Scudetto, para mí es Yildiz. Sí, de largo. Sí, Y sí. con el 10 a la espalda, y siendo que nadie lo dice nunca, pero es uno de los mejores regatadores de Europa. O Sí, sea, Lamine Yamal está ahí, obviamente. Este chico, cuidado. O sea, es una mala broma lo que regatea Kenan Gillies. Entonces dejamos a Kenan Gillies porque a Pau no le hacemos caso y porque obviamente en este contexto la mayoría gana. Inter de Milán. Aquí hay mucho, ¿eh? Y ahora quizá la baza de Pau para mí es clara y yo creo que aquí es Alessandro. Alessandro Bastoni. Pues le digo al Toro, ¿eh? El Toro, lo entiendo también. Aquí desempata o crea un debate. El bueno esta de Carlos. temporada, ¿sabes quién va a ser el importante? Marcus Thuram. Perfil rematador de Pellegrini en el Parma. Bueno, No, creo que Bueno, Marcus Thuram va a ser muy diferencial. Siempre lo ha sido, ya lo sabemos, pero creo que va a estar por un pasito por delante de Lautaro, tío. lo has dicho con una mística brutal, ¿eh? Eh, y si no, desmiéntemelo. te lo desmiento. Bueno, no sé cómo, pero te lo desmiento. Vamos a ver. Partamos de la idea que yo creo que Pau dice Lautaro porque es obviamente el más lógico y es el que más rendimiento da al Inter fuera y dentro del área, lo cual puedo comprárselo. El emblema del Inter. Claro, No, sí. yo dije Bastoni por un poco lo que dice Pau. Hay que dar una mención a quien es un elemento importantísimo en la pizarra y en el vestuario. Yo quizá me inclino más a Lautaro solo por tema de jerarquía. O sea, entiendo el planteamiento de Carlos porque tácticamente se acerca, de hecho, quizá mucho más chivo a un Marcus Thuram que a un Lautaro Martínez. Lo cual habla un poco raro también de lo que se ha fichado, pero bueno, de cómo has planteado tu entrenador el año que viene. Pero yo creo que me acerco un poco más a Lautaro porque es Lautaro Martínez. O sea, Y simplemente, en plan, cogemos a Lautaro porque es lo que comentas, en plan, realmente es lo que puede ser más realista. Pero como sí. es el Inter, no me cae bien el Inter y yo pues voy a tirar por Marcus Thuram. Vale, pues cogemos a Lautaro por tema jerarquía, obviamente. Y porque el Torito, bueno, el Torito no, ya es el Toro. El Torito es Santiago Castro. Eh, Sí. Vamos a darle la oportunidad de volver a resarcirse en goles en serie que el año pasado no estuvo tan fino. Vamos al Napoli. Para mí, muy claro, muy conciso. Scott McTominay. Creo que en los días malos es la llave para todo y en los días buenos se hincha. Y bueno, Don Scott McTominay. McTominay. Igual este año es McTominay, pero igual el año que viene hablamos de De Bruyne. Uy, mira, es que De Bruyne yo lo veo integral en el sistema, pero lo veo como una ayuda.
Sí, yo no lo veo con el equipo a las espaldas, lo que podíamos ver en Manchester los últimos años. Es que además, el mérito de Conte con De Bruyne es conseguir que el chico juegue al lado de Lobotka, que es totalmente alejado de la zona de protagonismo, y es el hecho de ayudar. O sea, tú eres un jugador tan importante que llegas a un equipo como el Napoli y llevas el 11, no llevas el 10 porque está retirado, obviamente, llevas el 11, y yo creo que todo el mundo pensaría que llega para ser la estrella y acaparar los focos. Pero es que lo que está consiguiendo Conte es que un jugador como De Bruyne sea la llave para el resto del equipo. Y eso es muy importante. Yo me quedo con McTominay también, ¿eh? Es McTominay, pues. Vale. Ahora vamos a pasar a algo que teníamos preparado así para finalizar un poco. Ya lo hemos explicado al principio, pero ahora vamos a concretar. Vamos a hacer una mini expectativa de la temporada de cada uno, con perdón de la Cremonese, que obviamente, seguramente estará en Champions el año que viene. Y no estoy de broma, me gusta mucho la Cremonese, pero vamos a hablar un poco de dónde vemos entre los 6 primeros a estos 6 equipos, contando que, como dijo Carlos al principio, hemos hecho un poco de trampa y al Milan le hemos dado la posibilidad de estar en esta clasificación. Sí, Eh, bueno, al Atalanta también le hemos hecho un poco de trampa, que hemos hecho el Bolonia fuera de esta previa, porque, bueno, porque igual el cambio era muy grande y el jugar a Europa era muy grande. Lo entendimos así. Yo personalmente el Bolonia lo querría meter aquí también, como la Cremonese, pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar 1-1 y una mini expectativa. Atalanta. Empieza Carlos. Ahí mira, donde yo a estés. Atalanta esta temporada, ya lo he dicho varias veces, yo creo que se acaba como esos años seguidos gloriosos de Atalanta en Champions. Yo creo que esta temporada la Atalanta se va a Europa League. No la saco fuera de Europa porque no la voy a sacar fuera de Europa, pero yo creo que Atalanta va a estar quinta o sexta esta temporada. Ya te digo, no creo que le dé para meterse a Champions. Contando que hay 4 plazas, obviamente. Más que nada porque veo una Roma mejor preparada que la Atalanta para esta temporada. Concrétame. Quinto o sexta. ¿Tiene 6 posibilidades? Vale, pues la Atalanta va a quedar sexta. Vale. Pau. Yo lo meto sexta y porque no lo puedo meter más abajo. Si no, igual el Vale. Boloña o la Fiore lo Es, adelantan. es el caso. La ¿El Fiore, yo no cómo? estoy, no ¿O estoy tan el seguro. cómo? El cómo, puede ser el cómo, el Bolonia. De hecho, hacemos esto por peso. Realmente es un Sí. poco. Es lo que decimos todo el vídeo. Es un poco hecho en base a peso. Porque si no, Bolonia, como incluso puede que alguno por ahí lleno a tal, se tengan más mejor temporada que el Atalanta, cuidado. Para mí también está sexta. Mm. No creo que lo que hemos visto mejore, por el hecho de que yo creo que no tienen ni la idea, ni la plantilla, ni los jugadores sanos, por decirlo así, Juric. Y para mí también es la peor de las 6. Otro melón importante, me voy a saltar la... Bueno, no, mentira, vamos por orden. La Roma, que para mí va tercera. Mm. Simple y conciso, que yo creo que Gasperini, conforme crezca la temporada, vamos a ver una loba, porque ya ha hecho 6 de 6, jugando a un medio gas, introduciendo la idea, y con un Paulo Dybala arranqueante, cuando encuentre un poco de regularidad física, Manu Koné, todos Weasley, Sí, entre Gilardi, totalmente. Yo creo, y va a pasar eso. Y esta temporada yo la creo, Roma yo va creo a que tener sí. un paso adelante, pero ese paso adelante no va a poder contra Inter, Napoli y Juventus. Va a quedar cuarta la Roma. Yo tengo la duda de tercera o cuarta, ¿eh? Es que depende del Inter. Yo le pongo cuarta a la Roma. Yo también depende del Inter, cuidado. Depende Cuarta, del Inter. yo tercera. Sí, cuarta, cuarta. Yo tercera. Por Sí, razones sí. de amor a un entrenador que si eres amante de la táctica lo tienes que querer. Vale, bueno, vamos a abrir el melón directamente. Y este es otro de los que para mí tiene que estar en este top 6 porque la responsabilidad del club lo exige. Porque nosotros, si estudiáis un poco la Serie A, os dais cuenta del monstruo que es este equipo. Y si no lo estudiáis, también os podéis dar cuenta. El Milan no se puede permitir volver a salir de ese top 6. Si lo hace, hablamos de una nueva banterera. Seguramente. No, bueno, sin seguramente. Si vuelve a salir del top 6 y tener una temporada tan descalabrada como la anterior, vuelve a entrar en la banterera. Oficialmente. Para mí es quinta y solo salva la Atalanta. Y es uno de esos casos donde Bolonia, como y demás podían adelantarlos. Para mí es. Totalmente Sí, igual. sí. Quinto Quinta yo los, Totalmente igual. de quinto los acuerdo. tres. Y quinta, más que nada porque no la veo ahora mismo de competirle tú a tú a la Roma. Un equipo que realmente sí que sabe a lo que juega y Sin ir sabe más sacar lejos. partido de todos sus jugadores. Al menos Gasperini así lo hace. Sin ir más lejos, yo estoy de acuerdo en eso. Vamos ahora con la Juve. Y a mí me tienta, cuidado la Juve. Para mí es segunda.
por el hecho de la plantilla, que yo creo que no le llega. Para mí, o fichas en invierno alguna cosa un poco más espectacular, o creo que tirar de Yildiz Bremer con Seisao y pocos nombres más es mucho más difícil que tirar De Bruyne, McTominay y demás nombres. Para mí es segunda la Juventus de Turín, ¿eh? Es que para mí como tal también es segunda, pero la voy a poner primera. ¡Nos calentamos! Yo Es que creo que cómo Estoy con gana. juega, ¿eh? Carlos, ¿eh? Cuidado. Estoy con Carlos. El Conte se deja ganar el último partido para que su Juve gane y ya Buah, es está. que el problema es que Conte no se deja ganar, ni a las chapas. Yo creo que la Juventus esta temporada gana la Liga, perdona. Mira, si Igor Tudor gana la Liga después del descalabro de los últimos 5 años de la Juventus y con la plantilla que tiene, que me refiero, sería, primero, sería una mofa a Allegri, porque en el fondo es la misma plantilla con Bremer, perdón, a Allegri, coño, Mota. Mota. a Mota, perdón, Allegri no, a Mota, que tiene la misma plantilla, que Mota tuvo a Bremer 4 meses de los 6 que estuvo, cuidado, mucha gente se olvida de esa parte. Se lesionó en noviembre, creo, que lo tuvo agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y la gente se olvida de eso. Con misma plantilla, pero con Jonathan David, de diferencia. Sería una mofa terrible a Thiago Motta y sería constatación de que hay un entrenador muy bueno y que ya lo fue en Udinese, ya lo fue en Hellas Verona y ya lo fue en el Marsella. Cuidado, Igor Tudor, que no la pueda petar. Vamos a poner la primera entonces. Sería la Dígame. revelación de los de Me arriba. calentáis. Equipo revelación de los de arriba sería. Sí, la ponemos primera, va. A mí me la vais a... Yo lo voy a dejar segunda. Porque es que el primero es Antonio. Para mí. De hecho, vamos a adelantarnos. El Inter para nosotros el Inter es tercero. Sí, ¿no? Sí, O Sí. yo sea, creo que sí, para yo creo vosotros que es es tercero, para tercero. mí es cuarto. Porque yo creo que la Roma está un poquito por delante de cara a la temporada y por lo que ha fichado. Y en la idea. Para mí el Inter es cuarto. Entra a Champions, obviamente, pero para mí es cuarto. Me falta un poco de chibu y creo que hay cosas que hay que arreglar dentro del club porque son muchos escándalos entre Canaloglu, Pavard, que parece ser que también se quería ir, el tema Kanji, que Sí. llega pero tampoco sabes muy bien por qué llega, y lo primero que dice es que le echa la culpa a Guardiola de esta salida. Eh, ¿Cuánto daño ha hecho Guardiola al Inter de Milán, madre mía? Pero bueno, Napoli, para mí el Napoli es primero. Para mí Y, segundo. y tiene un único argumento, seguramente yo tenía que haberme calentado con vosotros y decir Juventus. Pero es que lo del Napoli y Antonio Conte, quiero escribir y hacer un vídeo de quinto Scudetto. Inauguramos la época dorada, que ya la habíamos Considero inaugurado. que el Napoli, más que nada ojalá que no quiero que pase, pero por cosas del fútbol y por lo que va a jugar esta temporada, que son muchas competiciones, esa Ahí. plantilla que no es tan larga como parece, que es más La larga que la Juventus, temporada la Juventus juega pasada, Europa. Sí, es juega igual a Champions. Champions. De Champions. La plantilla del Napoli esta temporada es más larga que la de la temporada pasada, pero yo creo que los esenciales, esos jugadores titulares y emblemas del Napoli, van a tener que descansar, tal. Yo creo que en esa rotación, a lo mejor el equipo de Conte no acaba sacando partidos que a lo mejor la temporada pasada sacaba. Vamos a ver a McTominay correr las 38 jornadas, pero como animal de arriba abajo. Desde este momento que Carlos ha dicho esto y ha dicho que las estrellas necesitan descanso, vamos a ver a McTominay correr las 38 jornadas 10 kilómetros. Va, Sí, a ver, el problema es que la anotadlo. temporada pasada Ramani lo hizo por necesidad, pero el Napoli, al no hacerlo por Bueno, necesidad esta temporada, pues a lo mejor cuando tenga que hacer esa rotación obligada, no es capaz de asumir ciertas victorias. tú y Yo yo creo que van hicimos, a ir van a ir los tiros por ahí. claro, tú y yo hicimos el vídeo. No solo Ramani, ¿eh? O sea, Di Lorenzo, Ramani, Lobotka, Sí, sí. McTominay, Zambo. Zambo Anguissa. Creo que Zambo los Anguissa se cinco perdió por amarillas, ¿me entiendes? Los Un cinco partido. se perdieron, creo que solo 3 partidos. No, Ramay no se perdió ninguno. Di Lorenzo se Ramani perdió jugó uno. todos, Di Lorenzo 37 y los demás 35 para arriba. 35. Porque Lobotka se lesionó los últimos tres, que si no hacía Y, 37, 38 y otros también. fueron por amarillas o por temas de descanso Vale. obligatorio. Es que este es el punto. Fuiste campeón con esto. Para mí la serie de este año es más bonita que la del año que ha pasado. Cuidado, mucho. Tiene Y yo mucho más para mí. contenido. Pero es que Antonio Conte, tío, es que es lo que digo. No se deja perder a las chapas. Si hace falta, entra él a rematar los balones. Y en Europa, ¿cómo creéis que lo harán? En Europa yo creo Porque que el Napoli se descalabra. Porque es lo típico de Conte. Pero mira, es lo que dije antes. El Inter yo en Europa lo veo un poquito más fino, ¿eh? Sí, y yo creo que la Juventus en Europa también es muy fina siempre. Nah, yo creo que Igor prefiere, o sea, Igor Tudor prefiere, la Liga. sí, priorizar una mejor posición en Liga, pero a lo mejor no arriesgar tanto en Champions. Me Digo, entiendo, que ¿eh? al final sabe que no va a ganarla. No sé si lo sabe porque todos los equipos piensan que tienen posibilidades, pero
Juventus, yo le veo una buenísima temporada de Juventus sería buenísima, pero buenísima viendo de dónde vienes. Unos cuartos de Champions Sí, y una segunda posición. Y el año que viene fichar lo suficiente para darle a Kenan Gill la posibilidad de competir por un título europeo. totalmente. Y por eso yo pongo al Napoli primero. Porque yo creo que el Napoli directamente, Conte en Europa, se ve siempre muy negro. Mm, Pero bueno. Y no sé si tenéis algo más que comentar, pero No, ya está todo, yo creo. esta ha sido un poco nuestra calcio previa más global o debate global sobre los equipos con más peso, porque no podemos decir que por mérito hay dos que hemos colado porque sí. Eh, Obviamente uno tenía que estar en la Cremonese, ni Bolonias ni Comos, era Cremonese. Vamos a agafar a la Cremonese al final, ¿eh? A ver, Le va a ganar el mira, Verona el lunes. el... No, escucha. Que me tenéis que dar un punto de reconocimiento de Gagliardini y Akakpro fichados fuera de mercado y yo dije, ¿qué vibes de Monza tiene? La verdad que sí, la verdad es que sí. ¿Qué vibes de Monza tiene? Falta que me llegue Antonio Bianco y hacemos ya el triplete del centro del campo del Monza el año pasado. Y Dani Mota arriba. Dani Moto no sé ni dónde está, tío. Bueno, da igual. No En vamos a el enrollarnos con Monza. esto, que si no nos quedamos aquí 2 horas otra vez. No sé ni cuánto llevamos. Bueno, el caso. Esta ha sido nuestra calcio previa global, nuestro debate general de todo esto. Espero que os haya gustado. Recordad, suscribíos, porque vuelvo a recordarlo ya que estáis un poco pesados. El 80% o 70 y algo por ciento que nos ve no se suscribe. Eso es mucho. Podíais un poco colaborar en ello, ¿sabes? Tenemos unos objetivos a final de año, podéis colaborar. Y nada, recordad seguirnos en redes sociales si queréis estar más enterados y sobre todo en Twitter, donde nos podéis ver mucho más sueltos y comentando otros temas que no solo son de calcio. Y hasta aquí nuestro programa no, nuestro vídeo de hoy. Gracias por vernos y Siempre calcio. ahí.